Bien. Entonces nosotros en la clase que envié el lunes, esa era para estudiar el primer teorema de traslación y el teorema de la derivada de la transformada. Bien, entonces voy aquí a hacer un resumen sobre esos dos resultados. ¿Listo? Que en las notas se prueba. Sin embargo, nosotros estamos especialmente interesados en sus aplicaciones, en su uso. Entonces, el primer teorema de traslación, que es el teorema 5.2 que ustedes ven aquí en el libro, nos dice que si conocemos, mejor dicho, que si conocemos la transformada de Laplace de la función f, si quieren lo vemos desde acá estas notas. Entonces, al multiplicar esa función f minúscula, ¿no? Una función de variable real, por una exponencial de elevado a la a por t, entonces esa transformada también es conocida y se obtiene a partir de la transformada de f, que es simplemente esta fórmula que está aquí. Bien, es simplemente la transformada de f evaluada en el punto S menos a. Se habla de traslación porque cuando uno evalúa una función en un punto S menos a, si uno ve la gráfica de la función, eso lo que hace es trasladarla, esto que está aquí, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, depende del signo de a. Eso para el caso de funciones de variable real. Bien, entonces este es el primer teorema que quedó para estudiar aquel día y podemos ver algunos ejemplos aquí. Listo. Aquí se hace una demostración del teorema, pero pensemos, por ejemplo, en este caso. Dice, determine la transformada de Laplace de la función t por exponencial de menos 2t. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, podemos considerar que la función f del teorema, f va a ser, cuando uno aplique el teorema de traslación, la función f minúscula va a ser la función que está siendo multiplicada por una exponencial. Bien. En este caso, esa función es la t. Aquí. Esa se está multiplicando por la exponencial. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, nosotros decimos, ok, esa se está multiplicando por la exponencial. ¿Cuál es la transformada de Laplace de esa función, de la función t? Entonces, la transformada de Laplace de la función t, nosotros tuvimos una fórmula hace unos días, ¿no? Permítame, voy a buscarla aquí. O bueno, puedo escribirla en la pizarra mejor. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos que la transformada de Laplace de la función t a la n, en general, t a la n, que hicimos un argumento, hicimos integración por partes, donde dimos cuenta de una fórmula recursiva, etcétera, y esa fórmula es n factorial, donde n es el grado de t, pues, sobre, ¿aquí qué era? Esa fórmula la dedujimos. S elevado a la n más 1. Muy bien, s elevado a la n más 1. Listo. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, entonces la transformada de Laplace de t sería simplemente sustituir en la fórmula n por 1. 1 factorial es 1, y nos quedaría, pues, que la transformada de Laplace es 1 sobre 2, perdón, sobre s al cuadrado. Bien. Eso tenemos, 1 sobre s cuadrado. Esta función que está aquí es la de que denominamos f mayúscula de s. Bien. Es una función de variable compleja en la variable s, f mayúscula. Bien. Por lo tanto, si esa función f de t se está multiplicando, esa función f de t igual a t se está multiplicando por la exponencial, bueno, aquí está el argumento. Entonces, por el teorema de traslación, su transformada va a ser ¿qué? Bueno, hagámoslo acá en la pizarra si quieren. Aquí ya tenemos f mayúscula s. Bien. Entonces, la transformada de Laplace de t. Un resumen de lo que les envié el lunes. De t por e a la menos 2t. Va a ser en este caso, esa f mayúscula que está aquí, según el teorema, evaluada en s menos a. ¿Pero quién es a? A siempre es el número que aparece multiplicando el t en la exponencial. Bien.
según la fórmula de la traslación. Entonces sería S menos 2. Por ley de signos, aquí queda un más 2. Y aquí en este argumento que yo dije, se está utilizando el teorema de la traslación. Coloquemos así, teorema de traslación. Coloquémosle dos test. Teorema, traslación. TT. Bien. Y bueno, recordemos, ya sabemos que con una fórmula para f mayúscula S, pues está aquí. Es igual a 1 sobre S cuadrado. Si lo evalúo en S más 2, pues sería 1 sobre S más 2 al cuadrado. Bien. Y ahí se aplicó el teorema de traslación. Por lo tanto, fíjense que nosotros en nuestra tabla fundamentalmente hemos encontrado la transformada de Laplace, ya sea de polinomios, es decir, de funciones de la forma t a la n, o combinación de ellas, porque el operador transformada es el lineal, y de exponenciales, ¿no? Nosotros dijimos que la transformada de Laplace y una exponencial de k por t o a por t, lo que sea, no importa la letra donde k es un número complejo, esta es 1 sobre s menos k. Esa fue otra de las transformadas que encontramos. Bien, y que las demás se derivan prácticamente de esta. Bueno, y la transformada en una constante, ¿no? De estas dos, y la otra que es de la constante. Entonces, fíjense que el teorema de traslación nos está permitiendo ahorita calcular la transformada de una combinación, pues, entre una t a la n y una exponencial de k por t, ¿bien? Que permite calcular transformadas así, t a la n multiplicado por una exponencial. Entonces, estamos combinando exponenciales y polinomios. Entonces, esto es lo que nos ayuda a hacer el teorema de traslación, combinar estas dos funciones, combinarlas multiplicándolas, pues. Bien, entonces eso fue lo que trató el primer teorema de traslación. Claro, nosotros podemos hacer una discusión más amplia de eso, pero ya eso está en el video que les envié y las notas. De todos modos, espero el viernes que hagamos una asesoría y si es necesario, sí, una asesoría para el taller, no sé cómo van ahorita. Si necesita más tiempo, ¿es hasta cuándo? Hasta el viernes, ¿no? Creo que sería conveniente cambiar la fecha hasta el sábado, si es que no está ya así. Creo Sí, que profe. sí. Sí, profe, sí, sí. ¿Está hasta cuándo? ¿Hasta el Está viernes? para el 6, profe. Hasta el 6. Hasta el viernes, profe. Ah, bueno, entonces podemos cambiarla para el sábado y seguir y hacer otra asesoría, ¿listo? Ah, listo, profe, perfecto. Listo, profe, mejor, profe. Listo. Bueno, entonces fíjense, en esta ejemplo 2, aparece que nos piden ayer la transformada de Laplace de esta función, exponencial de menos 3t por seno de 3t. Bien, entonces aquí está combinada una función trigonométrica multiplicada con una exponencial. Entonces uno cuando ve que aparece una exponencial multiplicando otra función, uno inmediatamente debe pensar en el teorema de traslación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el teorema de traslación prácticamente le está diciendo, olvídese de esta exponencial por un momento, calcule la transformada Laplace de la función seno de 3t y luego lo que hace es una traslación y ya obtiene la transformada de la multiplicación. Exactamente cómo aplicaríamos el teorema en este caso, ¿no? Entonces, si quiere hagámoslo aquí en la pizarra. Otro ejemplo del teorema de traslación. Entonces, por ejemplo, nos parece exponencial de menos 3t. Seno de 3t. Seno de 3t. Bien. Entonces aparece una exponencial multiplicando. Entonces, primero, voy a hacerlo hasta por pasos. Calculemos la transformada de Laplace de seno de 3t. Bien. Y entonces aquí sí recurrimos a nuestra tabla de transformadas. Recuerden, si alguien se está complicando la vida, porque en las primeras clases hicimos un montón de cuentas, recuerden que todo eso quedó sintetizado en una tabla, ¿no? Y que ustedes pueden usarla ya, que la aprobamos en clase. Ese era mi deber, probar las fórmulas, sustentarlas, y que luego ustedes las puedan usar libremente. Entonces, nosotros vimos que la transformada Laplace de la función
seno de A por T en general. Mejor dicho, voy a escribir esa fórmula por acá. Para que recuerden, esto está en la tabla. Seno de A por T. Donde A puede ser cualquier número real. En este caso particular, nuestro A es 3. Bien. En la tabla aparece que la transformada de esto es S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. O es A arriba. ¿Es S o es A? Es A, profe. ¿Cierto que es A? Bueno, gracias. Entonces aquí es A. Donde ese A es el número que multiplica T aquí. Tiene que ver un poco con la frecuencia de oscilación de la función seno y coseno. O en este caso la función seno. Entonces es A. Entonces miren que en este caso, como A vale 3, miren, toda esta transformada va a dar 3 sobre S al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Bien, apliqué la fórmula con A igual a 3. Bien. Entonces tú la transformada la pruebas de esa función. Ahora, esa función se está multiplicando por una exponencial. Esta es la que estamos interesados en calcular. Bien. Y recuerden que a esto en el teorema de la traslación, a esto se le llama F mayúscula de S. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta función seno de 3t se envió en esta función de variable compleja. La variable compleja aquí es la S. Entonces, ¿cuánto es? Según el teorema de traslación, voy a colocar aquí. El teorema de traslación implica que la transformada ya de la función concreta e a la menos 3t seno de 3t. Aquí tengan en cuenta que aparece, por ejemplo, en el teorema de traslación A es esto que está aquí. Bien, entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Cuando usted aplica la fórmula de la tabla para hallar la transformada de Laplace de seno de 3t, pues A es este 3 de aquí. Pero si aplican la fórmula teorema de traslación, el A es este menos 3. Bien. Y según el teorema, eso va a dar F mayúscula, es decir, la transformada de esta funcióncita aquí, evaluada en S menos A, en este caso en S menos menos 3. Por ende, nos quedan un más aquí. Entonces, esa es la transformada que nos pidieron. Bueno, en este, igual que coloqué aquí, ahí usé teorema de traslación. Bien, ¿y cuánto da esa transformada? ¿Cuánto Eso da da F mayúscula? 3 sobre S más 3 al cuadrado más 9. Exacto, sobre S más 3. Porque estoy hablando de esa función acá, miren, en S más 3. Bien, entonces calculé la transformada de Laplace de esa función más complicada, que es una exponencial multiplicada por la función seno de 3t. Y recurrimos al teorema de traslación. Bien, entonces tenemos ejemplo en el libro, seguramente hay más, podemos revisarlo si quieren. Creo que no hice más ejemplos. Bueno, recuerden aquí que uno debe tener en cuenta las regiones en las que eso es válido. Por ejemplo, esta transformada de Laplace es válida si la parte real de S es positiva. Bien. Por lo tanto, esta aquí es válida si la parte real de S es mayor a 0, que es donde es válida la transformada de la función seno de 3t, más, veamos el teorema aquí. El teorema es claro con eso también. Mire, esta fórmula aplica si la parte real de S es mayor a sigma c, donde este sigma c, ¿qué es? Ese sigma c viene de donde es válida la transformada de Laplace de la primera función de f de t. Bien, por ejemplo, la transformada de seno de 3t es válida para la parte real de S mayor que 0. Entonces, en ese caso, sigma c es 0. Y entonces la nueva transformada, cuando la multiplica por la exponencial, esa va a ser válida si
la parte real de S es mayor a sigma C, en nuestro caso mayor a 0 más la parte real de A. En nuestro caso A es menos 3. ¿Cuál es la parte real de menos 3? Pues el mismo menos 3. Entonces, esta convergencia aquí es válida. Sí, la parte real de S es mayor a 0 más menos 3, o sea, si es mayor a menos 3. Bien, eso también lo comento en el video que les envié aquel día, el lunes. Bueno, entonces aquí yo digo, en general es fácil verificar las siguientes fórmulas. Bien, entonces aquí coloco estas dos fórmulas de traslación para la función seno y coseno generales. Entonces aquí por eso le cambio la letra a la exponencial. Coloco en lugar de A, coloco un K, porque este ya tiene A aquí. Entonces, esto es muy sencillo de verificarlo. Simplemente aplicar el teorema. Sabemos que la transformada de Laplace de seno de A por T es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Y si la multiplico por L a menos KT y aplico el teorema de traslación, queda esto. Bien. Pueden verificarlo, puede ser un ejercicio. Entonces tenemos ese teorema de traslación. Entonces miren que nuestra capacidad de calcular transformada va creciendo, ¿no? Si quieren vamos a ver en el libro, tal vez qué otro ejemplo hace. Esas notas prácticamente resumen toda esta parte. Prácticamente son los mismos, las mismas ideas. Entonces no vale la pena repetirlas. Entonces veamos otro resultado que se envió en los videos de aquella clase del lunes. Que son videos cortos, uno dura como 38 minutos y otro 30. Entonces no es complicado seguirlos, dedicarle un tiempito, yo creo que queda claro después de revisarlos. Hoy simplemente estoy usando los resultados, ¿vieron? Entonces dice así, dice, te llama el teorema de la derivada de la transformada de Laplace. Entonces supongamos que la función f minúscula aquí, una función de variable real, tiene esta transformada de Laplace, no existe. Que recuerden, detrás de esta transformada hay una integral desde 0 a infinito, y eso viene de una serie de potencias a la final. Entonces, ¿esa integral puede converger o no? Nosotros hemos tratado los casos donde converge. Claro, poniendo las condiciones de que, por ejemplo, la parte real de S sea positiva o mayor a una constante. Bien. Supongamos que la transformada existe. Entonces, antes nos interesamos. Mire que esto está simétrico y antes nos interesamos por si yo tengo la transformada de una función f de t, ¿cierto? F minúscula de t, y la multiplico por una exponencial, entonces puedo encontrar la transformada de esto fácilmente. Bien. Teorema de traslación. Cuando ustedes vean algo así, piensen en teorema de traslación. Ahora, el siguiente teorema, simétrico a este, ¿por qué? Porque ¿qué otra función fue que aprendimos a calcular su transformada de Laplace desde la primera clase? De las funciones t a la n. Entonces, el teorema de la derivada dice, bueno, si yo tengo una función f de t que conozco su transformada de Laplace y la multiplico por un t a la n, entonces voy a tener que hacer unas cuantas de derivar, pero fácilmente voy a calcular la transformada de esto. Transformar la Laplace de esto. Un t a la n por una función f de t, y se supone que para esta sí conozco su transformada, como en este caso. Calculada esta transformada de Laplace, usando el hecho de que conozco la transformada de esta f. Todo aquí, ya ustedes pueden pensar así. Teorema de traslación es cuando multiplico por una exponencial. Teorema de la derivada de la transformada es cuando multiplico por un t a la n. Entonces aquí puedo colocar derivada de la transformada. Bien, esos son los dos teoremas. Ahora, ¿cómo es que es eso de la derivada? Pues pensemos aquí, veamos el resultado. Dice, suponga que f tiene su transformada, entonces la función t
Bien, en este caso n vale 1, por ft, donde supone que esta f tiene una transformada conocida. Entonces t por ft también tiene transformada de Laplace, y su transformada va a ser simplemente derivar la transformada de f y multiplicarla por un signo de menos. Bien. Eso solo es el proceso que se debe hacer. Si yo, por ejemplo, coloco aquí la función seno de t, digamos, para esa conozco su transformada, tenemos la tabla, su transformada. Ahora, ilustremos ese primer caso con un ejemplo concreto. Entonces pensemos en la función seno de t. ¿Cierto? En este caso, el a, que es el que va multiplicando aquí, es 1. Y digamos que queremos calcular la transformada de seno de t por t. Entonces, según el teorema, dice que, perdona, primero calculamos la transformada de seno de t solita, usando la tabla. Seno de t, su transformada va a ser, en este caso a vale 1, entonces va a ser 1 sobre s cuadrado más 1. S cuadrado más 1. Entonces, esto es lo que llamamos f mayúscula de s en el teorema. Bien. Entonces el teorema de la derivada de la transformada dice ahorita, si usted quiere calcular la transformada de Laplace de t combinado, o sea, multiplicado por seno de t, eso va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esta función aquí, multiplicada por un signo de menos. Bien. Entonces puedo colocar el signo de menos de una vez, porque se viene la fórmula del teorema. Sería menos, y derivo esta función, una vez con respecto a s. Entonces esa función se puede escribir como s al cuadrado más 1 a la menos 1. Entonces, cuando yo derive eso, me va a quedar algo así como, aparece un menos 1 multiplicando por s cuadrado más 1 a la menos 2, porque derivo, cuando uno deriva resta 1 al exponente. Entonces va a quedar algo así, por 1 sobre s al cuadrado más 1, esto al cuadrado, estoy derivando, por la derivada interna, por 2s. Bien, si hago ley de signos aquí, menos por nada más, entonces esto se desaparece. Entonces esa sería la transformada de Laplace de t por seno de t, que fueron simplemente derivar la transformada de Laplace de seno una vez y multiplicarla por un signo de menos. Y esto es lo que dice el teorema. Bien. De hecho, esta fórmula, en el primer caso, yo la pruebo en las notas. Está demostrado ahí. Como les digo, es un resumen para que ustedes reforzar cómo es que se aplican los resultados. Pero aquí está la demostración. Bien. Entonces hace unas cuentas ahí intermedias. Les llega el resultado, pero entonces no voy a volver en eso. Ahora, ¿qué pasa entonces si la función f de t la multiplico por un t a la n? Bien, entonces este n que está aquí me va a indicar cuántas veces debo derivar. En el caso anterior era un t elevado a la 1, por eso derivamos una sola vez. Si es t a la n, entonces miren la fórmula lo que dice. Deriva la función, la transformada de f minúscula solita, la derivo n veces y la multiplico a la final por menos 1 a la n. Bien, donde, bueno, si n es par, pues quedaría positivo aquí. Esto sería positivo. Si n es impar, da negativo menos 1, ¿no? En nuestro caso anterior, n era igual a 1. Entonces sería menos 1 a la 1, que es menos 1, por la primera derivada de la función. Es decir, que esta fórmula generaliza este resultado. Este de aquí es un caso particular del siguiente. Bien, entonces eso es lo que nos da el teorema de la derivada de la transformada. Bien. Entonces ya nos permite calcular la transformada cuando es el t el que aparece multiplicando alguna otra función. Bueno, aquí a propósito hice el ejemplo. Aquí están las cuentas. Bien.
Y aparecen otros casos aquí donde ustedes pueden decidir qué hacer. Por ejemplo, este caso, este ejemplo 4 aquí, fíjense, dice calcule la transformada de Laplace de una función de la forma t al cuadrado, ¿cierto? Por e a la 2t, si no me engaño, ¿cierto? Así. Entonces, fíjense, este ejercicio lo puedo abordar de dos formas. Bien, puedo o bien usar la transformada, perdón, el teorema de traslación. ¿Por qué? Porque yo puedo ver a esta parte de aquí como una función f, para la cual conozco su transformada, la tengo en la tabla, y se está multiplicando por una exponencial. Entonces tengo un camino, teorema de traslación, porque la exponencial aparece multiplicando ahí. O lo puedo ver como el teorema de la derivada, es decir, tengo una función, en este caso la exponencial, que está siendo multiplicada por un t a la 2, por un t a la algo. Entonces, en este caso, si lo miro de esa forma, puedo usar el teorema de la derivada de la transformada. Bien. Hagamos los dos casos, a ver. El teorema, esto lo puedo abordar de dos formas. Entonces, usemos, por ejemplo, el teorema de traslación. Entonces, veamos cuál es la transformada de esta función solita, de t al cuadrado, transformada de Laplace, de t al cuadrado. Usamos nuestra tabla con n igual 2. Entonces va a ser 2 factorial, sería 2, sobre s a la n más 1, es decir, s a la 3 porque n vale 2 en este caso. Bien, esa es la transformada de Laplace de t al cuadrado. Entonces esto es lo que llamamos, recuerden que estoy aquí en el marco del teorema de la traslación, voy a usar este. Bien, aquí lo voy a subrayar. Entonces esta va a ser mi función f mayúscula de s. Ahora, entonces la transformada de Laplace, ya la función completa, que es t al cuadrado, y a la 2t, ¿qué sería? Según el teorema de traslación, sería evaluar esta función en s menos 2, porque en este caso el a vale 2. Entonces sería f mayúscula evaluada en s menos 2. Y eso da, bueno, 2 sobre s menos 2 al cubo. Bien, entonces esta fue una forma de resolver el problema. Ahora usemos el teorema de la derivada de la transformada. Este es un caso particular en el que puedo usar los dos resultados fácilmente. Tienes que llegar a lo mismo, claro. Entonces, para usar el teorema de la derivada transformada, miremos la función. Entonces, yo tengo que ver que es la función exponencial en este caso, que se está multiplicando por un t a la 2. Entonces, en este caso, tengo que calcular la transformada de Laplace, por ejemplo, de esta función de a la 2t. Bien. Y esta transformada la tengo que derivar dos veces luego. Entonces, recordemos que esa transformada va a dar 1 sobre s menos 2. La transformada de Laplace de e a la k por t es 1 sobre s menos k. Entonces lo apliqué en el caso concreto en que k es 2. Por lo tanto, pues la derivada de la transformada de t a la 2, ¿qué va a ser? En este caso, esto es lo que llamamos el teorema f mayúsculo. Evaluado en s. Entonces, en este caso, la transformada va a ser simplemente, si aplico la fórmula que les mostré antes, va a ser menos 1 con n igual 2 en este caso. Porque miren, este es el n. Entonces sería menos 1 a la 2 por, voy a escribir así, la segunda derivada, voy a escribir así con dos primas para escribir el diferencial de esa función con respecto a s. Bien, menos 1 a la 2 es 1. Entonces este no pone ningún signo. Y la segunda derivada de esa función, ¿cuánto es? Cuando la derivo una vez me va a dar 1
sobre S menos 2 al cuadrado. Ahí la derivé una vez, tengo que volverla a derivar, que son 2 veces. Entonces, cuando la derivo de nuevo, este 2 que está aquí, esto es como si yo tuviera menos S menos 2 a la menos 2. Cuando yo derivo de nuevo, ese menos 2 pasa a multiplicar, me queda positivo. Queda 2 sobre S menos 2, pero ahorita el Q, porque derivo y resto 1 en el exponente, menos 2 menos 1 da menos 3. Queda S menos 2 a la menos 3. Lo coloco abajo, queda así. Entonces, fíjense, 2 caminos, mismo resultado, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, un caso particular en que se pueden aplicar los dos teoremas. Y claramente llegamos a lo mismo. Bien, entonces eso es lo que deben ustedes aprender a trabajar. Los dos teoremas y la tabla. Porque la tabla pues ya son resultados preestablecidos ahí. Y ya con estos dos teoremas, ustedes pueden empezar a jugar de ver cómo hallar esa transformada. Si ustedes prefieren derivar, como en este caso, simplemente calcular la transformada usando la tabla y luego hacer la traslación. Me parecería a mí que este es menos costoso. Más directo es este. Para este caso particular, por ejemplo. Entonces tenemos ya la tabla con unas 5 fórmulas y que a su vez podemos tener más fórmulas aplicando esos dos resultados, esos dos teoremas. Entonces eso resume la clase anterior sin entrar en demostraciones. En los videos sí están las demostraciones de todos los resultados. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Hasta el momento bien, profe. No, profe, no hay preguntas. ¿Está quedando claro esto o está muy complicado? Está claro, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces aquí yo empiezo a hablar sobre la transformada de Laplace inversa. Recuerden, nuestro objetivo es resolver, nuestro propósito es resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque los sistemas dinámicos se mueven usando ecuaciones diferenciales y si nosotros queremos obtener información de ese sistema, puede que resolver la ecuación asociada a él. Como les mostré en la introducción de la clase, el sistema más sencillo es, por ejemplo, en la dinámica de un proyectil, que se modela con ecuaciones diferenciales, pero muy sencillas, que se resuelven usando métodos de separación de variables. Pero en general hay ecuaciones más complicadas. Entonces, hacia allá, esa es la dirección que nosotros llevamos. Bien, entonces nos estamos llenando de herramientas para luego abordar ese problema de resolver ecuaciones diferenciales. Listo. Entonces, lo siguiente que nos corresponde a nosotros estudiar es esta parte de la transformada inversa de Laplace. Bien. Entonces, ¿a qué refiere eso la transformada inversa? Bueno, entonces hagamos un diagrama aquí. Lo mismo que cuando uno estudia función inversa. Entonces nosotros tenemos, hagamos el esquema aquí. Nuestra cajita, aquí está el operador transformada de Laplace. Y aquí entran nuestras funciones, ¿no? ft, funciones de variable real. Donde hemos asumido que t siempre es mayor que 0. Por eso cuando nosotros hacemos la integral que nos da la transformada de Laplace, siempre integramos desde 0 a infinito. Porque asumimos que t es mayor que 0. Entonces asumimos que la función es 0 para t negativo. Pero de hecho existe una transformada de Laplace bilateral, de menos infinito a infinito, pero eso no interesa mucho. Bien, porque prácticamente podríamos partir la integral en dos. Mejor dicho, yo tengo integral de menos infinito a infinito. Yo puedo convertir esto en una integral desde menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Es una propiedad de la integral. Entonces, al final, esta bilateral es la combinación de dos unilaterales. Entonces, ¿para qué ponernos a trabajar con los dos extremos infinitos? En fin, es una inclusión teórica. Bien, entonces tenemos la transformada de Laplace. Aquí entra una función. Y recuerden, ya hemos visto, pues, que sale una función f mayúscula de s.
Bien. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer ahorita? En nuestro objetivo de resolver ecuaciones diferenciales, vamos a tener que trabajar con la transformada de Laplace inversa. ¿Qué es lo que hace ese operador? Ese operador se denota con esta letra L, así. Entonces yo escribo mejor. Se denota con un L a la menos 1 para indicar pues que es la inversa. Y ella lo que hace es funciona en el otro sentido. Mire. Va de derecha a izquierda. Entonces aquí van a entrar ahorita funciones f mayúscula de s. ¿Bien? Una función f mayúscula de s. Y vamos a ver. Y la envían una función f de t. De variable real ya. Entonces ella, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revertir el proceso de la transformada de Laplace. Bien. Entonces, t mayor o igual que 0. Por ejemplo, si la transformada de Laplace de una función f minúscula de t, digamos que la transformada es igual a f mayúscula de s. Si esto ocurre, ¿no? Entonces, una flecha así grande. Entonces la transformada inversa, colocar así, de f mayúscula de s, es igual a f de t. Bien. Entonces mire que esta transformada inversa recibe funciones de variable compleja. Recibe la f mayúscula de s. Y la envía en f de t. Entonces tenemos esta relación. Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla de transformadas de Laplace, por este bicondicional que coloqué aquí, a su vez estamos obteniendo una transformada de una tabla de transformadas inversas de funciones de variable compleja. ¿A qué me refiero? Entonces, ahorita me borro aquí. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que la transformada de Laplace de la función, a ver qué recordamos aquí, de la función coseno, para recordar de coseno de A por T. Esta transformada es igual a sobre, está en las tablas, ¿no? Sobre S cuadrado más A cuadrado. Esto a su vez ya nos está dando una fórmula para la transformada inversa. Esto nos está diciendo, bueno, si esto ocurre, entonces, Profe, esa no era del seno. sí, aquí es S, ¿no? Muchas gracias. S. Si eso ocurre, entonces, ¿qué está diciendo este bicondicional? Que a su vez tenemos una tabla para la inversa. Dice que la transformada inversa de la función